Muy buenos días. Dicen los que estudian el cerebro, últimamente se está estudiando mucho el funcionamiento del cerebro, que es un misterio, ¿no? Que los primeros pensamientos de la mañana son muy importantes y pueden determinar el resto del día. Lo que pensamos por la mañana, al levantarnos, pueden determinar el resto del día. Y yo estaba pensando que esta canción que hemos cantado aquí, ¿no? Te rindo mi ser, te doy mi corazón, hoy vivo para ti, podría ser una oración que podemos hacer por la mañana, ¿no? La conversión es un acto de rendición, entre otras cosas, ¿no? Es dejar de luchar uno y entregarle las riendas al Señor, pero eso ocurre una sola vez. Pero luego continuamente tenemos que volver a entregarnos al Señor, ¿no? Porque nos desviamos, nos alejamos poco a poco, ¿no? Por eso es bueno empezar por la mañana, pues diciendo: Señor, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo quiero vivir hoy para ti, como hemos cantado, ¿no? Amén. Quisiera animaros con se ha anunciado el tema del retiro de iglesia, es muy importante, ¿no? Somos iglesia y una manera de demostrarlo es estando ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Y el tema que se va a desarrollar, ya se ha terminado de definir con Eduardo y Esther, va a ser construyendo juntos. Construyendo juntos. Eso es la iglesia. Un cuerpo que funciona en unidad, realizando una construcción, una edificación, los unos a los otros, etc. Y está basado en el libro de Nehemías. Así que si todavía no habéis tomado la decisión, os animamos a estar ahí. Es importante que estemos como iglesia ahí. Muy bien, estamos en una serie que vamos pronto a terminar, ¿de acuerdo? Pero vamos a pedir al Señor que nos abra el corazón y los ojos para seguir aprendiendo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por Jesús y la manera tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda en la que enseñaba. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de esta parábola tan preciosa, llena de esperanza, llena de verdad, Señor, para poder mejorar en nuestra manera de anunciar el Evangelio hoy. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú lo hagas posible. Amén. Amén. Quisiera animaros a todos los que tenéis alguna experiencia durante la semana de poder compartir el Evangelio con alguien, pues que en los grupos pequeños lo comentéis, lo digáis, ¿de acuerdo? Oye, esta semana iba en el autobús y he tenido la oportunidad de hablar con alguien y tal. Es bueno compartir estas historias, ¿no? Porque decíamos el otro día que esto es un misterio y a lo mejor uno no tiene pensado encontrarse con nadie en un día determinado y luego te encuentras con alguien y puedes abrir una conversación. Eso estimula y nos anima también a compartir el Evangelio de manera natural allí donde estamos, ¿de acuerdo? Así que compartirlo en los grupos pequeños y pedimos también al Señor que nos dé oportunidades a lo largo del día también para poder hacerlo. Muy bien, estamos basando esta serie que ya estamos a punto de terminar, la semana que viene es el último tema, pues basándonos en un solo texto, en una parábola sencilla, ¿no? Que encontramos en el Evangelio de Marcos, donde dice así, decía además, el Señor Jesús está hablando a la multitud, así es el reino de Dios. Esto tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, también cuando se trata de evangelizar hoy. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Primero entendemos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y ahora viene la siembra. Es como el agricultor, el sembrador que echa semilla en la tierra. Eso es la siembra. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa explicarlo, sin que él sepa cómo. Eso es el misterio. ¿De acuerdo? Es el misterio. Es un misterio como una persona que está por ahí viviendo su vida, haciendo sus cosas, es encontrada por el Evangelio y conoce al Señor y está aquí sentada en la iglesia. ¿De acuerdo? Es un misterio, una obra del Espíritu Santo que nosotros no podemos entender y explicar ni controlar. Y hoy, la semana pasada, estábamos hablando del proceso. Crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano de la espiga, el proceso, ¿de acuerdo? Conocer al Señor es un proceso, no ocurre la primera vez, es raro que ocurra la primera vez que tú escuchas el Evangelio, necesitas un tiempo y además es bueno que así sea para que entiendas lo que supone entregar tu vida a Cristo.
y para que entiendan de lo que se trata, ¿de acuerdo? O sea, es un proceso y cada persona está en un momento determinado, diferente del proceso. No solamente de conocimiento del Señor, sino también de madurez en Cristo. Por eso la Iglesia es un lugar donde tiene que haber paciencia los unos con los otros, porque no todos están en el mismo lugar, en el proceso de madurez espiritual, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a sacar el penúltimo principio, en el versículo 29 al principio. Y cuando el fruto está maduro. Ahí vamos a hacer un mensaje de esa primera parte del versículo. ¿Cuándo viene la cosecha? Lo dice Jesús, cuando el fruto está maduro. Vamos a terminar con la cosecha, porque siempre que se siembra hay cosecha. Aunque nosotros a veces no lo veamos, siempre hay una cosecha. Lo veremos y así cerraremos la serie. Pero dice Jesús que cuando el fruto está maduro, es cuando viene la cosecha. Por lo tanto, hace falta, según lo que vimos la semana pasada, que el proceso de esta semilla pequeñita que está en cualquier sitio, sin estar todavía en contacto con la tierra, porque se sea sembrada y que se produzca ese proceso misterioso, milagroso, esa obra de Dios a través de la semilla. ¿Para qué? Para que nazca, sea hierba, germine, sea tallo, sea espiga y finalmente sea trigo que se puede cosechar. ¿De acuerdo? Hace falta que ese proceso siga su curso para que el fruto esté maduro, como dice Jesús, cuando el fruto está maduro. Por lo tanto, Jesús está diciendo aquí que esta semilla necesita tiempo, ¿no? Cuando el fruto está maduro, la semilla necesita tiempo. Necesita tiempo para crecer y para llegar a dar fruto. Y nosotros, los labradores, los sembradores, necesitamos paciencia. Fíjate, ¿no? La semilla no necesita paciencia. La semilla necesita tiempo. ¿De acuerdo? Pero los que siembran necesitan paciencia. Necesitan paciencia. Por lo tanto, detrás de todo de esa afirmación tan simple, cuando el fruto está maduro, ¿de acuerdo? Describiendo ese proceso que termina con esa madurez, necesita 4 cosas, que es lo que vamos a ver hoy. Necesita tiempo, el tiempo que necesita la semilla para convertirse en algo muy pequeño en un árbol grande. Necesita también espera, el saber esperar. Necesita paciencia. Y estas 3 cosas no las necesita la semilla, las necesita el que siembra. La semilla solamente necesita tiempo. Lo demás lo necesitamos nosotros, que somos los que sembramos. Necesitamos esperar, necesitamos tener paciencia y también necesitamos tener confianza. Aquí Jesús transmite esperanza y confianza. Llegará un momento que el fruto estará maduro. Hay un libro de las parábolas de Jesús de un teólogo que se llama Joaquín Jeremías, que comenta todas las parábolas de Jesús y dice que esta parábola podría titularse, hay una discusión sobre cuál sería el mejor título para dar a esta parábola, ¿de acuerdo? Lo que viene en la Biblia no es inspirado por Dios. Los títulos que aparecen en la Biblia no son inspirados. Eso se añadió después, ¿de acuerdo? Se puso ahí después. Pero sí que es verdad que podemos extraer, en base a la lectura de ese texto, más o menos está hablando de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y Joaquín Jeremías dice que esta parábola debería titularse La parábola del labrador paciente. Pero yo no estoy de acuerdo con él porque yo creo que el énfasis no está en el labrador, sino que está en la semilla que crece por sí sola. Jesús quiere poner aquí el acento no tanto en el labrador, que solamente siembra, aunque luego hace otras cosas, que podría haberlo dicho Jesús, que luego tiene que quitar hierba, tiene que regar, ¿me entendéis? Pero Jesús quiere poner el énfasis en unos discípulos que están desanimados porque no ven el fruto que les gustaría, no ven que las cosas van tan rápido como ellos quisieran, que la cuestión y el poder está en la semilla. Y eso es algo que ellos no pueden mover, eso es una obra de Dios, ¿de acuerdo? Para que ellos tengan la convicción de que lo que tienen que hacer es sembrar y dejarlo, lo demás, al cuidado y al poder de Dios y su Espíritu para que esa semilla siga, por lo tanto, su curso. Por lo tanto, yo creo que el énfasis podría ser ese, lo que hemos dicho hasta aquí, la semilla que crece por sí sola, por el poder de Dios, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver el tiempo, la espera, la paciencia y la confianza del labrador desde que se siembra hasta que el fruto está maduro, ¿de acuerdo? Como dice Jesús, que afirma que está maduro. Hay una traducción
más actual que es interesante. Son matices, es bueno leer la Biblia en diferentes traducciones, ¿no? Te da algunos matices, aunque siempre nos quedamos con la Reina Valera porque es la que hemos conocido desde hace muchos años, ¿no? Y que no nos la cambien, ¿no? Pero es verdad que hay matices interesantes. Dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente: la tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, no dice maduro, sino tan pronto como el grano está listo, por lo tanto necesita que llegue ese momento para que esté listo o que esté maduro, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dice Jesús en esa breve frase: y cuando el fruto está maduro. Esa ahí es muy importante, porque esa ahí conecta lo que está diciendo anteriormente con el resultado que viene después, ¿de acuerdo? Y cuando el fruto está maduro. Gramaticalmente funciona como una conjunción que conecta la idea anterior, indicando que es importante que se dé lo que ha comentado hasta aquí y lo que viene posteriormente, que vendrá cuando el fruto está maduro, cuando el grano esté listo. Y aquí lo que está indicando es ahí, y también lo que Jesús está diciendo, que hay tiempo que tiene que pasar entre una cosa y otra. ¿De acuerdo? Entre la siembra y la cosecha. Que la siembra de esa palabra, de ese testimonio, de ese mensaje en el corazón de una persona necesita tiempo, ¿de acuerdo?, para que finalmente se convierta en cosecha. Pero lo que ocurre es que a nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Por eso Amazon tiene tanto éxito. Pide una cosa esta mañana y por la tarde la tienes en tu casa. O sea, todo negocio, yo lo digo, todo negocio que promueva la comodidad y la rapidez es un éxito seguro. Decía el fundador de IBM que los ordenadores son una consecuencia de la vagancia humana. Es verdad que te ayudan, que te hacen la vida más fácil, pero eso es lo que buscamos, que todo sea fácil, ¿no? Es una consecuencia de la vagancia humana. La calculadora también, ¿no? Ya no tenemos que pensar cuántos son 12, 2 o 4, hacer la división, la resta, ¿me entendéis? Así que por eso la comida rápida funciona. Por eso todas las empresas, estaba leyendo una cosa sobre, ya me voy a ir del tema, ¿no? Pero que Mercadona va a quitar muchas de las cosas que tiene ahora, va a tener mucha comida preparada. Porque están preveyendo que la gente que viene después no va a cocinar. Quiere la comodidad de llegar, abrir lo que sea, meterlo en el microondas y evitar el trabajo de cocinar. ¿De acuerdo? Todo lo que sea rápido. Por eso, hablando del tiempo, todo lo que sea rápido, pues es un éxito. Pero si conocemos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios necesita tiempo. Necesita tiempo para su desarrollo y también para su consumación, para que se complete el plan de Dios en la vida de una persona y también en la vida de la iglesia y también en su plan para la humanidad y también para el universo. La semilla, sin duda, aquí en esa afirmación de Jesús, dice que germinará. Sin duda, no hay duda, ¿de acuerdo? Será hierba, saldrá un tallo, saldrá una espiga del tallo y trigo de ese tallo, pero necesita tiempo. La nuestra es una sociedad de las prisas, ¿no? De las prisas. Y necesitamos aprender a esperar. Eso en todos los ámbitos de la vida, ¿de acuerdo? Tiene que pasar tiempo. Tienes que pasar por la infancia. Tienes que ser un adolescente. No te puedes saltar los tiempos. Si estás con una chica, tienes que salir al principio con ella. Tenéis que ser novio, después tenéis que casaros, pero no te saltes todo, que es lo que ocurre hoy con las parejas, que salen una noche y ya terminan en la cama, ¿no? O sea, te saltas todo el proceso. En la vida se necesita tiempo para todo, ¿no? Y dejar que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Para que el proceso se complete, ¿de acuerdo? Así que esto quiere decir que no podemos saltarnos el proceso. No debemos tampoco, en todos los sentidos, Y no podemos forzar el reino de Dios. No podemos obligar que las cosas de Dios vayan
conforme a nuestro calendario y a nuestro tiempo, ¿de acuerdo? No se puede forzar la llegada del reino de Dios, el desarrollo del reino de Dios o provocar una conversión. No se puede forzar a nadie para que se convierta, porque es entrometerse en la obra del Espíritu Santo y en el tiempo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús lo dice, porque entre sus discípulos había lo que se llamaban los celotes. Los celotes eran un grupo de resistencia judío que intentaba provocar el reino basándose en la violencia. ¿Vale? Y había un Simón, apóstol, que se le llamaba el celote. Lo que ellos creían es que estaban bajo la injusticia romana, que eso no era el reino de Dios, sino que eso era el reino de los hombres, y que necesitaban aligerar un poco, adelantar un poco, forzar el reino de Dios. ¿De acuerdo? Por eso cuando Jesús entra en Jerusalén, lo ven como el rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este va a echar a los romanos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos lo que querían es forzar el reino de Dios, adelantarlo basándose en la violencia. Por eso Pedro, cuando Jesús es arrestado, ¿qué es lo que hace Pedro? Saca una espada y ¿dónde la tenía guardada? Yo creo que la mitad de los discípulos iban con un puñal escondido por ahí en algún sitio porque esperaban que el reino de Dios se estableciese en ese momento. Y Pedro saca la espada diciendo, quizás es el momento de rebelarnos contra los romanos, ¿no? Ellos pensaban que podían forzar, adelantar por medio de la violencia el reino de Dios, ¿no? Había un celo religioso, o sea, creían en Dios, creían en la Escritura, creían en el reino de Dios, pero lo querían forzar, ¿de acuerdo? Y también Jesús se dirige a ellos, aunque no los menciona. No los menciona, pero está diciendo que el reino de Dios no se puede forzar. No podemos forzar el reino de Dios, no podemos provocar el reino de Dios, no podemos decir que Jesús viene mañana, ¿me entendéis? Que dentro de 5 años Dios está aquí, que no sabemos nosotros eso, ¿entendéis? No podemos forzar las cosas el tiempo que Dios tiene para cumplir su plan. Y tampoco podemos forzar una conversión de una persona, porque necesita tiempo, ya lo dije la semana pasada. No podemos tampoco provocar o forzar un avivamiento. Necesitamos un avivamiento, ¿no? Y pensar que nosotros, a través de lo que sea, podemos anticipar, forzar un avivamiento, que es solamente obra del Espíritu Santo. No podemos forzar un avivamiento. No podemos forzar el crecimiento de la iglesia. Debemos hacer lo que tenemos que hacer, eso sí, pero no podemos manipular eso. ¿Me entendéis? O sea, porque también podemos hacerlo. Lo que nos importa es que haya cuanta más gente mejor en la iglesia, aunque otras cosas, mira, no tienen, ¿me entendéis, no? O sea, ¿qué queremos? ¿Gente realmente comprometida con Jesús o gente que llene las sillas un domingo por la mañana? No podemos forzar el crecimiento de la iglesia. No podemos anticipar por medio de la violencia o por medio de nuestras estrategias el tiempo de Dios. Dice Jesús que el fruto estará maduro. ¿Pero cuánto tiempo lleva que el fruto esté maduro? En Palestina se sembraba las primeras lluvias de octubre, como aquí también. O sea, en Palestina se siembra el trigo lo mismo que aquí, más o menos. Después del verano, cuando empieza la primera lluvia, la tierra se moja, se ara, entonces la semilla encuentra un poco de humedad en la tierra y ahí se siembra el trigo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Los que son de los pueblos saben que era el tiempo de la segada del trigo. Además se decía en España, vamos a hacer el agosto. El agosto era ir al campo y segar el trigo. ¿De acuerdo? Bien, el trigo necesita 9-10 meses para que finalmente sea cosechado, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo necesita el reino de Dios? Hasta aquí, 2000 años. Pero Señor, pero esto es mucho tiempo, ¿no? Por eso los discípulos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento?
¿no? Que ya es mucho tiempo, que ya es mucho tiempo. Dice que Jesús que el fruto estará maduro y lo estará, pero el fruto necesita tiempo. Y si la semilla necesita tiempo, nosotros necesitamos, como decía al principio, paciencia. Así que todo lo que viene de aquí hasta el final tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros, ¿no? El tiempo que necesita la semilla hasta llegar a ser fruto maduro requiere que nosotros, los que sembramos el Evangelio, los que estamos enseñando a los niños, a los adolescentes, sepamos tener paciencia, sepamos esperar a que el fruto pueda madurar, ¿de acuerdo? Requiere espera por nuestra parte. El labrador tiene que esperar a que este fruto esté listo. Sin embargo, los labradores actuales están eliminando el tiempo de espera para producir tomate. ¿De acuerdo? Los tomates necesitan, como el trigo, un tiempo para que sean tomates maduros, ¿no? Pero ahora ya podemos comer tomates que se siembra en noviembre y ya en diciembre los podemos comer. ¿Por qué? Porque se esfuerza el proceso, se anticipa el proceso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cómo saben los tomates? Bien, tú fuerza una conversión. Verás cómo sabe ese creyente más adelante. Porque no sabe lo que está haciendo. ¿Entendéis? Tenemos que tener la espera, ¿no? Y estos celotes no querían esperar, quieren forzar el reino. Pedro tampoco quiere esperar, como he mencionado. Los discípulos no quieren esperar. Jesús les pide que no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Por lo tanto, que esperen la promesa del Padre. Y ellos le preguntan, cuando Él les dice que esperen, ¿restaurarás, como he dicho antes, el reino a Israel en este tiempo, ahora? Y responde, no os toca a vosotros saber el tiempo en que eso va a suceder. Lo que os toca a vosotros es sembrar y esperar. Lo cual quiere decir que, que entendamos esto. A veces pensamos que el reino de Dios tiene que entrar dentro del marco de nuestra propia existencia. Por eso todos nos queremos morir, por eso todos no queremos morirnos, sino queremos que nos pille la venida de Cristo, ¿o no? Todas las generaciones dicen, yo no me voy a morir. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir antes. O sea, eso va a pasar, ¿eh? Pero queremos que sea ahora conmigo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo que pensaban otros que vinieron antes de nosotros y ya están con el Señor, ya murieron. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero a veces tenemos un concepto del reino, de cómo funcionan las cosas en el reino, desde el punto de vista como yo lo agendo, como yo lo planifico, como yo quiero que pase, que suceda, ¿no? Y tenemos que entender que nosotros somos un punto en medio de una línea recta que es la eternidad y el plan de Dios, ¿no? Lo que nos toca a nosotros no es estar en el final de la línea, que es la consumación del reino, sino que nos toca a nosotros es hacer lo que tenemos que hacer en el momento preciso en el que estamos. En la confianza de que el reino de Dios va más allá de nuestros deseos, ¿me entendéis? De nuestros planes, de nuestros propósitos. Eso lo entendió bien David, que quería construir un templo, pero al final no lo hizo él, lo hizo su hijo que vino después. Pero supo aceptar, ¿me entendéis? Que el plan de Dios va más allá de lo que él quiere que sea el plan de Dios. En la agenda de Dios es el tiempo de Dios. Por lo tanto, no nos toca a nosotros controlar los tiempos y esperar que Dios obre. Pero no queremos esperar. Comenzó el reino, podríamos decir, el reino de Dios comienza desde el principio. Cuando Dios crea el universo, demuestra que Él es el rey. Pero ese reinado de Dios es cuestionado por el diablo. Porque el diablo viene y los estropea a todos. Y ahora la pregunta es, ¿quién es el que reina, el bien o el mal? Decía un teólogo que esta es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién reina realmente en la historia? ¿Quién gobierna la historia realmente, no? Los cristianos entendemos que a pesar del mal que hay en el mundo, Dios está en su trono. ¿De acuerdo? Que eso está por toda la Biblia, que Dios es el rey. Aunque el diablo ha querido arrebatar el trono a Dios, ¿no? Pero esa realidad se va a completar un día en el que finalmente será vencido todo aquello que intenta arrebatar el reinado de Dios. La muerte, el pecado, todo eso desaparecerá un día y se demostrará
toda rodilla se doblará, que el Rey y el que reina es el Señor, ¿de acuerdo? Pues ese es el tiempo de Dios, que no sabemos cuándo va a suceder, pero de seguro, dice Jesús, que el fruto estará maduro. Ese será el día de la cosecha, que veremos la semana que viene, que será realizada por el mismo Jesús, que vendrá a recoger la cosecha de todo lo que se ha sembrado a lo largo de la historia. Dice Pablo en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue por casualidad que Jesús nació el día, el mes, el lugar en el que nació. Es como un reloj de Dios que se cumple en el nacimiento de Jesús. Pues podríamos decir lo mismo en la segunda venida. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Jesús regresará. Jesús regresará. Ya sea que nosotros estemos aquí o ya sea que nosotros no estemos aquí. Vivimos para esa realidad, para ser instrumentos en esa parte que nos toca a nosotros, entendiendo y confiando y dejando que Dios cumpla sus tiempos, ¿de acuerdo? Pero el fruto estará maduro y necesitará el tiempo. Y el tiempo requiere de nuestra parte espera. El tiempo requiere espera, cuando el fruto está maduro. Algunos comentaristas de esta parábola dicen que esa descripción que se hace del sembrador, que dice que duerme, que se levanta de noche y de día, y otra vez, y otra vez, y otra vez, no está describiendo que es perezoso, que es inactivo, o sea, que no estás haciendo nada, que estás durmiendo en tu casa. No es eso. Lo que quieren demostrar, esa secuencia, que duerme, que se levanta de noche, de día, se duerme, se levanta de noche, de día, quiere demostrar pues la paciencia que tiene el labrador para que se cumpla el tiempo, ¿de acuerdo? Necesita tiempo, necesita paciencia para que esta semilla termine dando fruto, hasta que madure y sea la cosecha. La paciencia. ¿Eres paciente? A ver, la paciencia es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿de acuerdo? O sea que cuando uno no conoce al Señor es completamente impaciente. Yo el otro día estábamos en el coche y había habido un accidente y estábamos parados allí y yo decía a María, yo hace un tiempo me pasa esto y empiezo a pitar con el coche, no sabía lo que estaba pasando delante, ¿no? Pero alguien habrá hecho algo mal, ¿no? Y resulta que hay un accidente pero yo ahora digo, yo ya, cuando hay un atasco, yo ya no, ¿me entendéis? Ya he aprendido uno un poco que no va a cambiar nada tampoco, ¿no? Y además queda en evidencia, porque los que son pacientes dicen, ¿y ese? Y esa persona no se da cuenta que, no, vamos a dar tiempo a ver qué está pasando, ¿entendéis? Entonces, la paciencia es la capacidad de mantener la calma, la serenidad y la tolerancia ante las dificultades, esperas o provocaciones, sin perder la compostura. Es una virtud y fortaleza personal que permite soportar contratiempos, manejar la frustración y perseverar para lograr un bien o una meta, y que lo que tenga que pasar, pase. No sabemos lo que tiene que pasar, ¿de acuerdo? En las manos del Señor estamos, pero pasará cuando tenga que pasar. Y la paciencia expresa que pasará lo que tenga que pasar. En las manos del Señor estamos. Así que para que el fruto esté maduro, la semilla necesita tiempo. El tiempo requiere nuestra espera requiere nuestra paciencia, y la paciencia requiere, ¿habéis quedado con lo que dije al principio, las 4 palabras? Confianza. Requiere confianza. Cuando el fruto, dice Jesús, está maduro. Aquí hay certeza por parte de Jesús. Aquí hay confianza por parte de Jesús. Y aquí hay certeza por parte del sembrador y hay confianza por parte del sembrador, ¿o no? El fruto, dice Jesús, sin duda estará maduro. Y Jesús lo sabe y el sembrador lo sabe o no. ¿Hay algún sembrador que dude de que cuando una semilla determinada de trigo se siembra
¿eso va a terminar germinando? No, porque es un proceso natural. Lo ha visto tantas veces, no es culpa suya, no es obra suya, pero eso está ahí y es evidente, es una evidencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sembrador, cuando siembra, tiene certeza, ¿o no? Además, el ejemplo que da Jesús es un ejemplo de certeza, por eso es una parábola de esperanza, ¿no? Mira, hay muchas áreas del campo de la ciencia, del campo de la investigación, que requieren por parte de las personas un proceso. ¿De acuerdo? La persona que está investigando un cáncer determinado, ¿de acuerdo? Requiere estar trabajando en eso, requiere tiempo, requiere paciencia, ¿no? Etcétera. Pero requiere también confianza, ¿o no? Requiere confianza de que, podríamos decir, la investigación, siguiendo un proceso, dé su fruto. ¿Pero eso pasa? Puede haber proceso, puede haber tiempo, puede haber paciencia, pero no siempre hay certeza. Muchos estudios de investigación han fracasado. Se está probando, pero no tienen la certeza de que eso finalmente vaya a resultar. ¿Me entendéis, no? Quiere decir, hay procesos que requieren tiempo, espera, paciencia, etcétera, 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 pero no hay seguridad de que eso va a salir bien. ¿No sale bien? Bueno, lo probamos de otra manera. Pero tampoco tienes la seguridad de que va a salir, ¿me entendéis, no? Pero sin embargo Jesús dice que sí, que aquí hay certeza. Aquí hay certeza. La semilla dará fruto. No ocurre lo que ocurre con los científicos, con los investigadores, de que no tienen certeza real de que eso al final salga bien, con el ejemplo que pone Jesús. Nos pone un ejemplo para que entendamos cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, en la conversión de una persona, y que el fruto llegará a estar maduro. Lo afirma, lo estará. No hay duda de que estará maduro, ¿de acuerdo? Es una ley universal, está en la naturaleza y es una ley espiritual también, que así funcionan las cosas en el reino de Dios. Así que, de la misma manera que el labrador espera mientras confía en la fertilidad de la tierra, confía que hay un poder en la semilla para germinar, para crecer, para dar fruto, o no tiene esa certeza. Pues lo mismo el seguidor de Jesús debe tener confianza de que el fruto estará maduro. Eso no quiere decir que todas las personas a las que hablemos, ¿de acuerdo?, van a responder afirmativamente. Pero nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios no volverá vacía y que cumplirá su propósito en la vida de las personas. Porque lo que nos toca a nosotros es sembrar, esperar, tener paciencia y también mantener la confianza de que este es un proyecto que no va a fracasar, como los proyectos científicos de investigación que pueden fracasar, porque Jesús lo ha prometido. El fruto estará maduro. Muchos investigadores no tienen la certeza que Jesús transmite aquí a sus discípulos desanimados, porque piensan que no merece la pena compartir el Evangelio porque la gente no responde. No tienen la seguridad de que habrá un final feliz. Pero ningún sembrador tiene duda de que habrá cosecha. Puede haber mejor o peor, ¿entendéis lo que quiero decir? Pero no vive con esa incertidumbre de que, bueno, esto al final no... Tiene la certeza, lo ha visto. La naturaleza funciona así. Y también la ley espiritual funciona así. Cuando el fruto está maduro, tan pronto como el grano está listo. Son palabras de Jesús que transmiten seguridad y esperanza para los discípulos que están pensando que las cosas no van tan rápidas como ellos quisieran que fuesen, ¿no? Y para los discípulos que también piensan, Señor, es que hay que ver, estamos predicando algo que es bueno para la gente y la gente nos tira piedras y la gente nos persigue, ¿no? Estas son parábolas para animar a los discípulos a no desfallecer, a seguir sembrando con esperanza de que el fruto un día estará maduro. Así que, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo nos ayuda esto cuando hablamos de evangelizar hoy?
Pues que tenemos certeza, que debemos de seguir sembrando porque Jesús lo ha prometido. Que no estamos experimentando, ¿de acuerdo? Que no estamos experimentando, que no estamos dudando de si esto funcionará o no funcionará. Que tenemos la certeza de que cuando tú compartes el Evangelio, estás sembrando una semilla poderosa que es el poder de Dios por su Espíritu para obrar en el corazón de las personas y que un día veremos el fruto. Y quizás nos llevemos sorpresa, ¿no? Porque Jesús ha prometido que el fruto estará maduro. El sembrador no experimenta, no duda, tiene certeza. Y esa certeza le lleva a seguir sembrando con confianza de que la semilla va a germinar. Por lo tanto, gracias a Dios por esa seguridad, ¿no? Yo sé que a veces nos desanimamos, nos gustaría que fueran las cosas más rápidas con algunas personas. Nos gustaría que las cosas fueran más rápidas con nuestros vecinos, con nuestros familiares, que entendieran las cosas que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que fueran más rápidas las cosas en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Dios nos da seguridad. Jesús nos transmite seguridad. No estamos trabajando los cristianos sobre deseos, sobre sueños, sobre hipótesis, sino sobre promesas, sobre certezas que Jesús nos ha transmitido, que nos dan confianza de que un día habrá cosecha. Por lo tanto, sigamos sembrando la palabra con paciencia, dejando lugar al poder de Dios y al tiempo de Dios. Tenemos que dar tiempo, tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir sembrando y haciéndolo con confianza. ¿Te animas? Sembrándolo con confianza, porque Jesús ha prometido que el fruto estará un día maduro. Y esta es la gran promesa que veremos la semana que viene. Cuando el fruto esté maduro, cuando sea el momento, el labrador será Jesús. Y Él mismo vendrá a recoger la cosecha, el fruto de su obra en la cruz y el fruto también de sus sembradores que somos nosotros, que hemos estado sembrando ese Evangelio, ¿no? Por lo tanto, tenemos certezas, no estamos experimentando, no estamos dudando, estamos haciendo algo que es seguro, que el fruto un día estará maduro. Amén. Señor, gracias por esta palabra que nos alienta, Señor, en una sociedad como la nuestra, entendiendo las dificultades, Señor, que vivimos también como iglesia, también como creyentes en este país, pero ayúdanos a seguir sembrando con ilusión, con esperanza y también con certeza. Danos paciencia, ayúdanos, Señor, a no forzar, a no provocar, a no adelantar por nuestros medios la obra que tú tienes previsto hacer en la vida de la gente y también en tu iglesia. Como hemos cantado antes, Señor, nos entregamos a ti, rendimos nuestro corazón, queremos vivir para ti y queremos, Señor, que también nos uses para compartir este Evangelio con la gente que todavía no lo conoce. En el nombre de Jesús, amén.